Miren, esta palabra tiene como título puedes volver a empezar, ¿ya? Tú que estás ahí en sintonía, puedes volver a empezar, ¿ya? Vamos a leer 2 de Corintios 4:17, ¿ya? Eso lo vamos a leer. 2 de Corintios 4:17 dice así: en el nombre de Jesús, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ya? Bueno, en los años atrás que he podido compartir acá en Radio La Palabra de Dios, habíamos compartido un tema similar que igual iba de la mano de este versículo, ¿ya? Este versículo ha marcado parte de mi vida, ¿ya? Y yo creo que la mayoría de los años de mi vida, ¿ya? Porque dice, por lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea, ya muchas veces nosotros tenemos tribulación en nuestras vidas, muchas veces nosotros pasamos dificultades, problemas, escasez, pérdidas de familiares, enfermedades, distintas situaciones en nuestra vida que nosotros en el momento que la estamos viviendo sentimos que es inmensamente grande, que es una tremenda prueba en nuestra vida. Pero aquí el Señor nos habla en su palabra que es una leve tribulación. Aparte de que es leve, la palabra leve es algo muy pequeño, leve tribulación momentánea, dice que es momentánea. La palabra momentánea es que es temporal, es un momento, es un ratito. Para Dios es así un ratito la tribulación que nosotros podemos vivir en nuestra vida, ¿ya? Y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué quiere decir la segunda parte de este versículo? Que cada cosa que nosotros vivamos, cada tribulación, cada angustia, cada circunstancia, cada enfermedad, cada proceso, todo lo que en nuestra vida muchas veces cargamos, ansiedad, depresión, problemas económicos, todo lo que pudiéramos vivir, va a traer a nosotros, después de haber pasado ese proceso, esa leve tribulación momentánea, va a traer un eterno peso de gloria. O sea, Dios se va a glorificar en esa circunstancia. Dios se va a glorificar en lo que tú en este momento tú estás viviendo como persona, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, como ungido del Señor. Él va a traer un mayor peso de gloria a tu vida a través de esa leve tribulación momentánea que tú estás viviendo en este momento, que quizás no la entiendes, que quizás cuesta que puedas comprender lo que está sucediendo, o quizás te estás preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le pasa a la otra persona? ¿Por qué si existen personas tan crueles, tan malas, por qué a ellos no les sucede? Me tiene que pasar a mí, que yo estoy orando, que yo ayuno, que yo voy a la iglesia, que yo trabajo en la iglesia, que yo estoy todos los días buscando al Señor, me pasan estas cosas. Esas preguntas todos nosotros nos hacemos. El por qué sucede, ¿ya? ¿Sabías que la palabra que Dios nos llevará, la palabra de Dios nos dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿cierto? Sabemos que hay un versículo que vamos de gloria en gloria, hay alabanza, ¿cierto? Tenemos coritos que dice de gloria en gloria. El Señor nos va a llevar de un crecimiento a otro, de una prosperidad de gloria a otra prosperidad de gloria. Ya lo pronunciamos, lo cantamos, lo leemos, pero no nos damos cuenta que antes de que Dios nos lleve a una gloria mayor, tenemos que pasar una leve tribulación momentánea. Porque aquí el versículo lo dice, que traerá mayor peso de gloria. Lo dice el versículo. Y Dios nos va a llevar de gloria en gloria, pero no de gozo en gozo, sino que dentro o en medio de cada proceso, de cada subida de gloria, va a haber una leve tribulación momentánea. Va a haber una leve dificultad. Va a haber una leve escasez, va a haber una leve pérdida familiar, quizás va a haber una leve enfermedad, un leve diagnóstico, va a haber algo tan pequeño para Él que quizás nosotros lo vamos a ver gigantesco. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en ese proceso,
cuando no lo soltamos de su mano, cuando seguimos aferrados a Él, confiando y teniendo fe de que Él es el que pelea por nosotros, de que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, eso se va a convertir en una leve tribulación y momentánea. Cada vez que Dios nos lleve de gloria en gloria, esto debe haber tenido un proceso, o sea, una leve tribulación. Luego del proceso, seremos llevados a la próxima gloria. No podemos, como hijos de Dios, pasar de gloria en gloria sin haber sucedido, sin haber pasado nada. Todos los hijos de Dios, todos nosotros, tenemos que pasar una leve tribulación momentánea. Y a veces no es una sola leve tribulación, son muchas leves tribulaciones momentáneas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios también quiere ver qué hay en nuestro corazón, si va a haber queja, si va a haber, si vamos a comenzar a blasfemar contra Él, a echarle la culpa a Él, que muchas veces lo primero que hacemos es culpar a Dios, o muchas veces culpamos a Satanás, ¿cierto? Si no es la culpa de Dios, es de que la culpa es Satanás. No, usted tiene que ser agradecido por esa leve tribulación, porque usted va a ir subiendo a un mayor peso de gloria, va a subir a otra gloria más, y va a ir de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Pero para eso, usted no se debe soltar de la mano de Dios. ¿Ya? Miren, igual hay otro versículo bíblico que está en Isaías 40:31. Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Ahí está la radio Las Águilas de Argentina escuchando. Buen nombre, Las Águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ya? Este versículo no quiere decir que usted físicamente ahora va a salir corriendo y no se va a cansar. Sí, se va a cansar porque somos humanos. ¿Ya? En el ámbito espiritual, toda carrera, porque sabemos que esto es un camino, el camino del Evangelio es llegar a la meta, al blanco que es Cristo, llegar allá, llegar a en ese momento que venga Cristo por su iglesia, haber llegado a la meta. ¿Ya? No va a ser un camino fácil. Ya van a haber tropiezos, van a haber ramas, van a haber espinas, nos vamos a caer, nos vamos a volver a levantar, nos vamos a tropezar, nos vamos a golpear las rodillas, muchas cosas en este camino del Evangelio, pero no nos vamos a cansar. Dice, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no los vamos a fatigar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a esperar en el Señor. Clarito el versículo dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, de que el proceso que estamos viviendo nosotros, que la dificultad que cada uno de nosotros tenemos distintas dificultades. Mi proceso no es el mismo del proceso que ha vivido el hermano Abelardo, que el proceso que ha vivido su madre. No son los mismos procesos. Cada uno tiene una intimidad con Dios diferente. Cada uno habla con Dios diferente, cada uno tiene una petición diferente a Dios. Y cada proceso en nuestras vidas es diferente. El proceso que tú estás viviendo, la dificultad, la leve tribulación que en este mismo momento tú estás viviendo, no es la misma que yo estoy viviendo, no es la misma que viví, no va a ser lo mismo. Pero ¿sabes qué? Tenemos el mismo Dios, eso sí. Tenemos el mismo Dios el cual hemos creído, el que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario y para que tú seas salvo. Ese es el mismo Dios que tenemos, es el mismo Dios al cual podemos inclinar nuestras rodillas, llorar, clamar, orar a Él con clamor, con todo lo que nosotros queramos entregar, postrarnos delante de Él de la forma que tú quieras llegar a su presencia. Ese es el mismo Dios, y es el mismo Dios que te va a escuchar, y es el mismo Dios que está viendo tu proceso, es el mismo Dios que está viendo la aflicción que tú estás viviendo en este momento, esa leve tribulación que ahí te molesta, te carga, te pesa. Ahí está Dios observándote. ¿Por qué? Porque Él quiere pasarte de una gloria a otra mayor gloria, a otra gloria y a otra gloria, como decía el versículo que estábamos leyendo recién. Después tenemos otro versículo en el Salmo 34:19, que dice,
muchas son las aflicciones de todos nosotros, ¿cierto? Muchas son las aflicciones que nosotros vamos a vivir, pero de todas estas los librará Jehová. De todas las aflicciones que nosotros estemos pasando en este momento, el Señor nos va a librar. Él está ahí para rescatarnos, Él es ahí nuestro socorro. Dice, muchas serán las aflicciones del justo, de nosotros, de los hijos de Dios. Pero ahí va a estar Dios escuchando, inclinando su oído a nosotros para que Él pueda obrar y para que su nombre sea glorificado. ¿Ya? Miren, a veces sentimos o sientes tú que tu vida se te cayó a pedazos. ¿Has sentido tú en algún momento que tu vida se destruyó? ¿Que todo cayó en pedazos al suelo? ¿Que todo lo que tú habías construido con tanto esfuerzo se vino abajo? En un abrir y cerrar de ojos todo se cayó. Que todo lo que tú estabas planeando e incluso hacer para el reino de Dios, para trabajar para Dios, para predicar a Dios, se cayó. ¿Has pasado por ese proceso en que todo estaba bien y de repente todo a tus ojos, delante de tus ojos, se cayó? ¿Ya? ¿Y qué pasa en ese momento cuando todo se nos cae? Quedamos ahí mirando los escombros que cayeron, ¿ya? Sin saber por dónde empezar otra vez. Cómo comenzar a recoger los pedazos de lo que se destruyó, que tanto nos costó levantar. Nos quedamos paralizados mirando los escombros, ¿ya? Entonces, después nos preguntamos por dónde empezar. Hay momentos en la vida en que uno ya no puede más. Hay momentos que nos dan, que son tantos los golpes de la vida, que uno dice, otro golpe más, y de repente, como hijos de Dios, ya no podemos más, no podemos, a veces nos duele hasta respirar. Yo no sé si usted ha leído la historia del rey David. El rey David, tantas cosas que pasó, tantas cosas que él se sintió con una depresión crónica, que en estos tiempos sería una depresión ya que no se puede tratar, la que pasó el rey David. A él le costaba respirar, a él le dolía respirar. Pero ¿sabe quién lo sacó de esa depresión? ¿Sabe quién estaba en esa misma depresión? Cuando David se caía de cabeza, de frente al polvo, en la tierra, ahí en su aposento, él estaba el rostro caído al suelo, clamando a Dios, porque no podía respirar, porque le dolía lo que él había hecho, le dolía haberse alejado de Dios por un segundo, haber descuidado la mirada de Dios y haber cometido ese gran pecado de haber mandado a matar a Urías para quedarse con su esposa, y que después venga el profeta y lo confronte con palabra de Dios. ¿Cómo se habrá sentido el rey David? Haber caído de frente al suelo a clamar misericordia, a clamar que Dios perdone su vida, que Dios lo vuelva a levantar como era antes, que era el rey David, que todos lo conocían y era como lo más importante en ese lugar, un hombre humilde, un hombre conforme al corazón de Dios, que se cayó. ¿Cómo se sintió el rey David, que su reinado se cayó a pedazos en el momento que él cometió pecado? Bueno, yo creo que en ese momento el rey David veía los escombros que cayeron de todo su reinado, de todo lo que él hacía, y quizás no vio esperanza, pero él se inclinó, él se postró delante de Dios a pedir misericordia, a pedir perdón, a pedirle a Dios que no aparte su rostro de él, su mirada de él. Muchas veces nosotros igual nos sentimos así. Muchas veces nosotros sentimos caer de frente al suelo para pedir misericordia, para pedir que Dios nos vuelva a levantar, para poder que Dios nos dé la fuerza para volver a empezar nuevamente. Por eso el título de esta predicación se llama ¿Puedes volver a empezar? Tú puedes volver a empezar de nuevo.
Que el enemigo no te detenga. Tú tienes palabra de Dios para entregar. Tú tienes un potencial. Tú fuiste llamado, tú fuiste escogido, fuiste escogida, fuiste elegida, fuiste apartada. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros, al estar en la luz admirable, automáticamente Él nos da eso de poder ser luz al mundo, ser sal en la tierra. Nosotros, donde vayamos, donde haya oscuridad, vamos a ser luz. Y tenemos que ser luz. No mires la dificultad. Esa es una leve tribulación. Es algo tan pequeño para Dios, pero Él lo va a convertir en una mayor gloria. Vas a crecer de gloria en gloria, como lo dice su palabra. Él lo prometió. Las promesas de Dios las va a cumplir, sí, aunque tú tengas los años que tengas. Y Dios te habló cuando tú eras un niño, o cuando eras una niña, te entregó una profecía de que Dios te iba a usar, que Dios te iba a llevar a las naciones, que tú ibas a predicar las palabras de Dios, y no se ha cumplido en tu vida. Créeme y déjame decirte que Dios lo va a hacer, pero tú tienes que creerlo. No tienes que decir, no, ya han pasado muchos años, yo ya no puedo, no, es que yo soy muy débil, es que yo me cuesta levantarme, es que excusas, no más, no más. Que no salgan más excusas de tu boca, sino que en este momento tú te empoderes de la palabra de Dios, comiences a mirar el blanco que es Cristo y a decir, ya es tiempo, porque lo urgente, hace un rato decíamos, lo urgente ahora es predicar de Cristo, es llevar la palabra de Dios a cada criatura, en cada lugar, en cada oportunidad que tú andes en la calle, estés comprando, estés en una plaza, es una oportunidad para predicar y para hablar de Cristo. Donde tú vayas, hay una necesidad. Donde tú estés parado, al lado tuyo puede haber una persona que quizás pasó a comprar junto contigo al supermercado, a un minimarket, pero iba camino a quitarse la vida. Y Dios va a usar tus labios. Y Él va, a través de ti va a entregar palabra de vida y de salvación a esa persona que tú ni conoces. No solamente tenemos que predicarle a las personas que conocemos. Hay muchas personas que se nos van a cruzar que nunca las hemos visto. Y Dios nos va a hacer hablarles de Él. Y es porque Dios tiene un propósito con esa alma. Tiene un propósito con esa vida. No calles. Dios hoy te dice, no calles, levántate. Si tú te sientes incapaz de volver a empezar nuevamente, yo te quiero decir que Dios te da en este momento las fuerzas para que tú te puedas levantar nuevamente. Puedas volver a levantar ese ministerio que tú quizás pensaste que lo habías perdido. O el llamado que tienes para ti, el llamado que Dios tiene para tu vida. Quizás tú dijiste, ya no, ya pasaron muchos años, ya pasó mucho tiempo, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Eso es una mentira del diablo. Dios no se ha olvidado de tu llamado. Dios no se ha olvidado de que tiene algo que hacer contigo. Dios no se ha olvidado de que hay un propósito en tu vida para que tú puedas predicar la palabra. Miren, hay momentos en nuestra vida, ¿ya?, que uno no puede más, eso es verdad. Hay momentos que uno siente cansancio porque uno es humano. Hay cosas de repente que se levantan en contra de nosotros. A veces la misma familia de uno se levanta en contra de uno. A veces son cosas que uno no logra entender y dice, Señor, pero ¿por qué suceden estas cosas en nuestra familia? ¿Por qué está la desunión de hermanos? Muchas veces yo conozco familias que de repente están siempre en la iglesia, pero no se pueden ver cuando hay reuniones familiares. No se saludan. No hay una reconciliación. No hay un cariño verdadero. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar así. Tenemos que ponernos a cuenta. La venida de Dios está cerca. Ya no hay ninguna señal por cumplirse.
Las señales ya están cumplidas. Ahora solamente queda la venida de Cristo, nada más. Las señales están todas cumplidas, todas. Si Dios viene por nuestras vidas, si Dios viene en su venida a buscar a su iglesia, preparémonos buscando cada día de Él, buscando su palabra, buscando santidad, buscando adoración, buscando el perdón. Acerquémoslos pues, dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acércate confiadamente al trono de Dios, Él es tu Padre. Acércate a Él. Arréglate con tu hermano, arréglate con tu hermana. No podemos ir a la iglesia a levantar nuestras manos y hablar del amor de Dios y decir que Dios es amor, que Él cambia nuestra vida, que Él es paz, que Él restaura nuestro corazón, si no nos podemos ver con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la prima, con la abuela, con la tía. No podemos, tenemos que arreglar nuestra vida, tenemos que buscar cómo corregir eso para poder tener lo que Dios nos pide, que es la santidad de Dios. Miren, dice, muchas veces que habíamos visto que todo lo que construimos con tanto esfuerzo se vino abajo, ¿ya? Y muchas veces, yo sé que aquí nuestro hermano Abelardo igual, muchas veces vio que ha costado levantar la radio, que en algún momento todo se cayó, todo quedó en silencio y no hubo más programas. Pero Dios es fiel, aquí está nuevamente de pie, comenzó nuevamente de cero. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida, no hay quien lo aborte, no hay qué cosa o qué dardo se levante en contra de lo que Dios quiere que se levante contigo, que lo que Dios quiere usar en tu vida, como Dios quiere usarte, que va a hacer que tú comiences de cero una y otra vez, sí, recogiendo los escombros y levantándonos nuevamente, ¿ya? Dice, y de repente nos quedamos, ¿cierto?, mirando, ¿qué pasó? Yo sé que muchas veces mi hermano Abelardo se preguntó, ¿qué pasó? Iba todo tan bien, íbamos como avión, y de repente todo se cayó. Lo mismo yo, íbamos todo bien como el ministerio y de repente todo se derrumbó. Pero aquí estamos de pie nuevamente porque Dios es fiel. Porque cada proceso, cada leve tribulación momentánea trajo a nuestra vida aún un mayor peso de gloria. Y vamos a ir de gloria en gloria porque esa es la palabra de Dios, porque esa es la promesa que Dios tiene para ti. Cuando tú estás viendo ahí todos los escombros que se cayeron en pedazos de lo que tú con tanto esfuerzo habías reconstruido, habías construido, Dios te susurra al oído y te dice, vuelve a empezar de nuevo, vuelve a empezar de cero. Pero ¿sabes qué? Cuando uno comienza de nuevo, de cero, y uno dice, ya Señor, voy a empezar de nuevo, voy a juntar todos los pedazos y voy a ver cómo levantar de nuevo esto, siempre toma en cuenta a Dios primero. No lo hagas sin tomar en cuenta a Dios, porque Él tiene que ir delante de esa nueva construcción que tú quieras levantar. Él tiene que ir delante de todo eso que tú nuevamente quieres formar y levantar para el reino de Dios. ¿Ya? Ahí nos preguntamos una y otra vez, ¿será bueno volver a empezar? Ahí viene la duda, porque el enemigo siempre va a andar metiendo su cola donde te va a poner duda en tu corazón. ¿Te irá a resultar? ¿De nuevo irás a pasar lo mismo? ¿Capaz que vuelva a pasar lo mismo? No, es ahí donde tú tienes que anular la voz de Satanás en el nombre de Jesús y decir, yo estoy con el Señor, ningún arma forjada contra mí prosperará, sino que Él estará conmigo, Él peleará por mí, Él irá delante de mí en esto que yo quiero construir. Por eso yo esta radio la bendigo,
Yo en el nombre de Jesús declaro bendición para Radio Jóvenes para Cristo. Yo declaro bendición y puertas abiertas. Yo declaro evangelistas, misioneros, que vengan aquí, pastores, que se abran las puertas para que esta radio crezca, para que llegue a lo más último de la tierra. Como dice su palabra, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No necesariamente tenemos que tomar un avión por una emisora como esta, como Radio Jóvenes para Cristo. La palabra va a ser lanzada como una saeta y va a ir a lo profundo, a lo más último de la tierra, donde hay un ser humano viviendo, quizás en una isla aislado, y tomó la sintonía de esta radio el día de hoy. Esa persona va a ser bendecida. Esa persona va a ser restaurada a través de la palabra de Dios. Miren, la Biblia no está llena de hombres perfectos. La Biblia está llena de hombres imperfectos. Imperfectos. Ahí tenemos a Pedro que negó a Jesús. Un apóstol que Jesús lo eligió y negó a Jesús. 3 veces, no solamente una vez. 3 veces lo negó. ¿Y qué hizo Jesús? Lo buscó. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Aparte de eso, ¿qué hizo Dios? A Pedro lo llevó a predicar el mensaje más grande de la historia para llevar el evangelio. Un hombre que negó a Jesús. Un hombre que negó a su líder, Jesús era el líder en ese tiempo de Pedro. Y Pedro lo negó 3 veces. ¿Cómo se sentiría Pedro? Uy, Dios, ¿qué hice? Negué a mi líder, lo negué, ¿ahora qué hago? Yo creo que Pedro lo único que quería agarrar una pala y enterrarse y desaparecer de la faz de la tierra, porque había negado a su líder, al Hijo de Dios. Pero miren, si Pedro fue levantado y volvió a comenzar de cero de nuevo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué tú no puedes comenzar nuevamente de cero? Yo sé que hay gente ahí escuchando palabra de Dios que antes predicaba el evangelio y que ahora, en este tiempo de proceso que tú has estado viviendo, el diablo se ha encargado de enmudecer tu boca. Y yo en este momento, en el nombre de Jesús, te digo que tú puedes comenzar de nuevo. Tú puedes volver a levantarte y puedes volver a predicar la palabra como lo hacías antes, y aún con un mayor peso de gloria, como lo decía el versículo que leíamos primero. Un mayor peso de gloria, porque eso fue una leve tribulación lo que tú pasaste. Ahora es tiempo de abrir la boca, de que tú puedas llevar palabra de Dios a toda criatura. Ahí, a los lugares donde tú quizás querías o tenías planeado ir a predicar el evangelio y el enemigo se encargó de estancar tu vida. Ahí es ahora que de nuevo que te vuelvas a levantar y puedas llevar la palabra de Dios a ese lugar. Y vamos a terminar. ¿Cuántos minutos me quedan? A ver, hermano, a ver. ¿Hasta qué hora? Ya me dieron la oportunidad de seguir. Vamos a seguir. Aquí me dijo hermano Abelardo, va a estar hasta las 9 de la noche aquí. Ya. Miren, ¿saben qué? A los que están ahí en sintonía, tóquese aquí la parte del corazón o el pulso. Póngase sus 2 deditos aquí. ¿Siente que late su corazón? Ya, no. Si late su corazón, déjeme decirle que usted está vivo, tiene aliento de vida, entonces usted puede predicar el evangelio. Todavía le queda tiempo para predicar el evangelio. Todavía estás a tiempo de llevar la palabra de Dios, al evangelio, a cada criatura. ¿Ya? Si mientras hay aliento y lata tu corazón en el pecho, todavía puedes volver a empezar una y otra vez, pero con Dios,
con Dios delante, con las decisiones puestas en Dios. Decir, Señor, yo quiero volver a levantar esto, yo quiero volver a construir esto, yo quiero volver a predicar, yo quiero volver a cantar. Hay mucha gente que cantaba, hay mucha gente que hacía clases de la escuela dominical y está estancada. Está estancada quizás por muchas cosas que sucedieron en la misma iglesia, en el mismo ministerio, en sus familias, en sus trabajos, con amigos. Hay distintas situaciones que muchas veces a nosotros nos hacen que nos estanquemos. Pero Dios hoy te susurra al oído, vuelve a empezar de cero, pero con Él, de la mano de Él. No importa si perdiste el trabajo, si se rompieron relaciones, si los hijos se alejaron, si el negocio se vino abajo o si cometimos errores que nos pesan. Dios no ha terminado con nosotros. Lo que se rompió se puede volver a armar. Y no solo eso, puede quedar mejor que antes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace una casa, que acá pasó con un edificio grande que hay por allá en el centro, que el edificio lo estaban construyendo con un material que no corresponde y ya lo tenían casi levantado. Tuvieron que volver a cambiar los materiales y volvieron a levantarlo y ahora sí se ve hermoso. ¿Por qué? Porque comenzaron nuevamente de cero. Ese es un gran ejemplo. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Lo mismo con lo que nosotros queremos hacer para Cristo. Muchas veces queremos levantar y vemos que todo está bien y todo se cae. Pero de ahí mismo, de los escombros, nosotros tenemos que aprender a levantar otro nuevo edificio, otro nuevo plan, otro nuevo propósito, pero ese propósito siempre con Dios. ¿Y saben qué? Va a ser mucho, mucho mejor. Miren, hay algo que yo aprendí con los años y con las cicatrices que tengo en mi vida espiritual. A veces Dios permite que todo se derrumbe y no para castigarnos. Eso no es un castigo de parte de Dios, sino para reconstruirlo sobre una base que no se mueva nunca más, porque Él va a estar con nosotros. Porque hay edificios que están bien por fuera, ¿cierto? Nosotros vemos muchas veces edificios que están bien por fuera, están pintaditos, muy bonitos, pero adentro las estructuras están con quiebres, están trizadas y están a punto de caer. La idea es que nuestra vida espiritual, todo lo que nosotros queramos hacer, esté bien por dentro y esté bien por fuera. Y lo principal, que Dios sea nuestro arquitecto. Que Él esté con nosotros, que Él nos ayude a edificar ese edificio, que Él nos ayude a edificar ese ministerio, que Él nos ayude a levantar nuevas prédicas. Si usted antes tenía, yo sé que aquí hay personas que me están escuchando que tienen agendas guardadas donde tenían palabras preparadas para predicar, que predicaron, tienen anotadas esas agendas, están guardadas, están empolvadas. Desde hoy comienza a abrir esas cajas, sácalas del entretecho, sácalas del ático, sácalas del sótano y empieza a abrir nuevamente esas agendas. Comienza de cero, empieza a leer esas palabras que tú entregabas con tu boca, que tú ibas a cada lugar a predicar y Dios usaba tu vida. Hazlo. Sácale el polvo, sacude esas agendas y vuelve a abrirla, esos cuadernos antiguos, esas Biblias que están empolvadas ahí. Hazlo, comienza de cero, hazlo de nuevo. Dios va a estar contigo, Él te va a respaldar, Él va a ir delante de ti como poderoso gigante. Miren, cuando algo se quiebra, uno siente que perdió todo. Eso es verdad, cuando algo se quiebra, yo sé que el hermano Abelardo en algún momento ha sentido que cuando algo se quebró, se cayó, no se va a volver a levantar y uno pierde las esperanzas y se le va el ánimo abajo y uno lo único que quiere es desistir y quiere dejar todo tirado, colgar los guantes, colgar la toalla y no continuar. Pero yo sé que en algún momento el hermano Abelardo sintió la voz de Dios que le dijo, levántate de nuevo. Hay un propósito con tu vida. Yo sé que Dios se lo dijo. Por eso Él se volvió a levantar. Por eso esta radio comenzó nuevamente a transmitir. Costó horrores.
costó, pero aquí estamos nuevamente, y aquí está nuestro hermano Abelardo con la Radio Jóvenes para Cristo, levantándose nuevamente para poder llegar con palabra a lo más, al rincón más lejano de cada lugar, porque él escuchó la voz de Dios, porque él no se quiso parar porque quiso, o porque el orgullo, yo me voy a levantar de nuevo para que todos sepan que yo me levanté. No, es porque hay un Dios que habló a su corazón, hay un Dios que habló a su espíritu y se volvió a levantar. La vida no se trata de no caerse, la vida se trata de aprender a levantarse con más sabiduría, con más humildad y con más fe. De eso se trata la vida. Muchas veces uno dice, o criticamos al hermano que se cayó o que tuvo una caída, pero en poco tiempo más lo vamos a ver levantado con más sabiduría, con más humildad, con más fe, porque en ese proceso que nosotros no vimos, en ese proceso que ese hermano o esa hermana desapareció, Dios trató su corazón y se volvió a levantar porque se tomó de la mano de Dios. Hay algunos que piensan que fracasan o que fracasar es el final, ya, pero no es el final. Para Dios es solo el comienzo de algo nuevo. Si tú piensas que es tarde, déjame decirte que no es tarde. Si tú dices, no, es que ya no, la edad que tengo, yo ya no puedo ir a predicar, no, ya no me dan la fuerza, eso no es verdad. Todavía estás a tiempo de levantarte, tengas la edad que tengas, Dios tiene un propósito contigo y quiere que te levantes nuevamente y que comiences nuevamente de cero, Jamás es tarde cuando Dios está en esta historia. Hay gente que nos dirá, ya déjalo, no insistas, ¿para qué? Es pura pérdida de tiempo, ¿para qué te desgastas? Estamos trabajando para el reino. Y para el reino tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y para el reino nosotros podemos empezar una y otra vez. Para que Dios nos dé esa sabiduría, esa fe y esa humildad. De poder continuar llevando su palabra. Nosotros sabemos que en lo profundo de nuestra alma hay una voz que nos dice, hay algo más que se puede hacer. Y Dios te dice a ti, vamos, hay algo más que tú puedes hacer. Vamos, hay algo más que tú puedes predicar. Vamos, hay un potencial más que tú puedes usar. Y yo te voy a usar. Eso dice el Señor. El Espíritu Santo nos dice. Y el Espíritu Santo te dice a ti ahí. Todavía tienes propósito. Todavía hay capítulos por escribir. Todavía hay mucho que hacer. Y eso es cierto. ¿Qué hizo Elías? Se fue a esconder en una cueva. Porque lo iban a matar. Porque Jezabel dio la orden de matarlo. ¿Y qué hizo Elías? Se fue a esconder. Elías. Sí, el profeta Elías. ¿Pero qué envió Dios a él? Un ángel. ¿Y qué le dio? De comer. ¿Qué le dijo? Levántate, come. Que largo camino te resta. Largo camino te resta. Lo mismo dice el Señor para ti ahí. Levántate, come, levántate. Hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Y lo urgente hoy es predicar su palabra. Lo urgente hoy es decir, Cristo viene pronto. Las señales ya todas están cumplidas. Ahora solo queda su venida. Tenemos que estar a cuenta. Tenemos que prepararnos. Y la iglesia tiene que despertar. Las iglesias que están dormidas, las personas que están dormidas tienen que despertar. Es hora de predicar, es hora de llevar la palabra de Dios a toda criatura, a quien se te presente delante tuyo. Llévale la palabra de Dios. Estás a tiempo todavía. Levántate y puedes empezar de nuevo. Amén. No sé, hermano Abelardo, si sigo o paro, ¿qué hora es? Me queda poquitito aquí. Usted dígame. Ya, mire, me queda poquito así. Dice, porque si tu corazón sigue latiendo, como decíamos hace un rato, nuestro corazón sigue latiendo, ahí los hice escuchar el pulso, está latiendo, ¿cierto?
es porque Dios todavía tiene planes con nosotros. Y los planes de Dios no son los planes de nosotros, ¿cierto? Y Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. ¿Sabes? Dios no se avergüenza de tus ruinas. En el momento que se cayó todo eso que construiste, Dios no se avergüenza ni hace esto. Oh, se le cayó el edificio. No. Dios sabe que si tú lo miras a Él, al blanco que es Cristo, y vuelves a comenzar nuevamente de cero, recogiendo los escombros de esas ruinas, y te levantas nuevamente con Él, todo va a ser nuevo, todo va a ser maravilloso, todo va a ser hermoso, porque va a haber humildad, va a haber más fe y va a haber más sabiduría. Yo sé que hay días que los levantamos sin ganas, muchas veces no queremos ni abrir los ojos en las mañanas, porque es tanto el peso, es tanto el dolor, es tanta la tristeza, pero ahí está Dios, ¿cierto? Nos cuesta creer muchas veces que esto pueda volver a salir de nuevo, nos cuesta que pase el dolor que estamos viviendo, pero es ahí donde en medio de esa desesperanza Dios te está esperando, no en la iglesia ni en una multitud, sino ahí donde tú lloras a solas. Es ahí donde Dios quiere glorificarse en tu vida, ahí donde Dios quiere hablarte. Dios es especialista en trabajar en los corazones rotos, porque son los que no fingen cuando llegan nuevamente a Dios. Son los que se entregan sin caretas. Y si piensas que Dios ya se cansó de ti, eso es una mentira. Dios nunca se va a cansar de ti, porque Él te ama. Porque Él te ama y te ama con amor eterno. Él ama tu corazón. Él rescató del hoyo tu vida. Él envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, a morir a la cruz del Calvario por ti, por mí, por todos. Así que vuelve a empezar. Esa es la palabra que Dios tenía para nuestras vidas el día de hoy. Volver a empezar una y otra vez. Vamos una y otra vez a comenzar de cero, pero tomando en cuenta a Dios. Y todo va a ser maravilloso. No calles tu boca de predicar la palabra de Dios. Eso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta ha sido la palabra que Dios ha entregado a su pueblo el día de hoy, a mi vida primeramente y a todos quienes están ahí.